Hola, me llamo Álvaro Morcillo, soy profesor en la División de Estudios Internacionales del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Quería invitarles a la conferencia Max Weber y las Ciencias Sociales en el siglo XXI, que tendrá lugar aquí en el CIDE, en el Salón Coajimalpa, el jueves 2 de octubre. Mi nombre es Marco Estrada Saavedra, soy profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y la segunda sesión de la conferencia tendrá lugar en la sala Alfonso Reyes del Colegio de México. Pueden encontrar más información sobre la conferencia en la página del CIDE, www.cide.edu, o en la página institucional del Colegio de México, www.colmex.mx. Hace 150 años, el 21 de abril de 1864, nació Max Weber en la ciudad alemana de Erfurt. Max Weber, como ustedes saben, es un autor central para la sociología, para la ciencia política, para la economía y, por supuesto, para la historia. Pero, ¿por qué ocuparse de Max Weber hoy en día? ¿Cuál es la relevancia de su obra? Hay muchas maneras de responder a una pregunta que es sin duda importante. Una de ellas es, por ejemplo, argumentar que Max Weber, o su obra mejor dicho, concentra la tradición intelectual del sistema universitario alemán que se inicia como el sistema Humboldt, el sistema de la universidad moderna de investigación en el siglo XIX. Y Max Weber tiene una obra en la que se concentra mucho del conocimiento que se había ido acumulando en aquellos años sobre temas que siguen importándonos, ¿no? ¿Cómo es posible el orden en la sociedad? ¿Qué distingue al Estado de otras organizaciones? ¿Cuál es la manera en que el capitalismo moderno ha cambiado el modo en que vivimos? ¿Cuál es la opción correcta a elegir entre política o investigación social? ¿Cómo separar la una de la otra? Hay infinidad de problemas que nos siguen interesando y sobre los que Weber tenía algo que decir. Muchas veces son contribuciones originales suyas, muchas veces es alguien que consigue condensar lo que habían hecho de meritorio sus contemporáneos o las generaciones anteriores de estudiosos de la economía política y del derecho. Creo que es importante preguntarse de qué nos sirve todavía y qué parte de Weber ya no tiene relevancia. Un poco en el sentido de una frase de Gustav Mahler que decía que lo importante no era adorar las cenizas, sino mantener la llama. En la conferencia Max Weber y las Ciencias Sociales en el siglo XXI, el CIDE y el Colmex, en un esfuerzo institucional conjunto, han invitado a 10 ponentes reconocidos nacional e internacionalmente como estudiosos de la obra de Max Weber. ¿Nos podrías hablar un poco del sentido de la organización temática del evento, por favor? Sí, claro. La idea era intentar establecer en qué temas Weber tiene una relevancia e incluso en qué temas no lo tiene. Y también en parte poner de manifiesto discusiones que tienen lugar tal vez en otros países y que aquí no se consideran y en las que Weber juega un papel. Un ejemplo de ello sería Postcolonial Studies o estudios postcoloniales, donde se estudia, por ejemplo, la cuestión de si la tradición sociológica o de investigación social occidental es apropiada para conocer otras culturas, la India, por ejemplo, o si no nos sirve porque peca de un excesivo eurocentrismo. También quería, por ejemplo, para temas más clásicos con los que uno sí asocia a Weber, ver qué parte es la que tiene todavía vigencia. Por ejemplo, hay una ponencia titulada Weber y la teoría política, qué es lo que permanecerá y lo que no. Entonces dividimos las sesiones en bloques temáticos en los que se podían ir de manera sistemática
ir recorriendo estas cuestiones. Hay otra en la que la relevancia de Weber para relaciones internacionales y de la influencia de Weber en Foucault es explorada con cierto detenimiento. Y otra sesión, que es un tema más clásico que todos relacionamos con Weber, es la teoría de la secularización. En las últimas décadas se ha estado editando en Alemania la obra completa de Max Weber, que incluye su epistolario, sus notas de trabajo, sus conferencias y clases, y esto implica un esfuerzo editorial de al menos más de 40 volúmenes. Toda esta nueva información y rica y solo hasta hace unos años accesible a los especialistas e investigadores de Max Weber, nos dan realmente una imagen sustantivamente nueva y diferente de Max Weber a la que conocemos y a la que estamos acostumbrados. Sí, desde mi punto de vista nos da un Weber nuevo, muy diferente del que se estuvo leyendo a partir de los años 40. Es la edición de las obras completas junto con unos nuevos libros, nuevas interpretaciones, ha sacado a Weber de un lecho de Procusto en el que yacía debido a la manera en que se difundió su obra, en gran parte saliendo de Economía y Sociedad, que en realidad es un trabajo póstumo muy alterado por los editores, primero por su viuda, por Marianne Weber, y después por otra persona llamada Johannes Winkelmann, que es quien preparó las ediciones de Economía y Sociedad de los años 50. Y las nuevas obras, no solo por la cantidad de nuevos escritos de Weber que ponen a nuestra disposición, dan una nueva panorámica. Más importante que el volumen, de hecho, gran parte de esos 43 nuevos libros, si uno quiere, de Weber son material que ya conocíamos, pero otra parte es completamente nueva y muy reveladora, fundamentalmente el epistolario que has nombrado, pero también las notas de clase que nos han permitido entender, por ejemplo, cómo enseñaba Weber economía política a finales de en torno a 1900 en Friburgo, y nos da pistas, por ejemplo, de cuánto sabía sobre la obra de Karl Marx en aquel momento. Y volviendo al epistolario, nos permite reconstruir el proceso editorial de sus trabajos sobre la ética económica de las religiones universales. Nos permite también entender las relaciones con sus contemporáneos, algunos de ellos muy importantes para las ciencias sociales, desde alguien como Heinrich Rickert, estudioso de la ciencia, a personas como Carl Schmitt, que luego han tenido una importancia para la teoría política en el resto del siglo XX muy considerable, y infinidad de otras personas. La importancia de la edición de obras completas se puede ver también en la cantidad de libros significativos de altísimo nivel que se han publicado basándose en las obras completas. Por nombrar uno que a mí me gusta especialmente, el trabajo de Lawrence Kaff sobre la recepción de Weber en Estados Unidos, Max Weber in America. En la conferencia Max Weber y las ciencias sociales del siglo XXI tenemos una serie de invitados, sociólogos, internacionalistas, juristas, politólogos, economistas. ¿Por qué Max Weber convoca a tantas disciplinas? Porque él tuvo una trayectoria en la que comienza como jurista y pasa por la economía política, a la que dedica la mayor parte de su carrera, y en los años anteriores a su fallecimiento él empieza a identificarse como sociólogo, si bien como un sociólogo muy crítico con la disciplina y con una idea de la sociología muy distinta a la que tenemos hoy en día. Lo que ocurre es que en el momento en el que Weber empieza a publicar y empieza su carrera académica, digamos que en la última década del siglo XIX, entre ese momento y que su vida
termina en 1920, las ciencias sociales se han diversificado enormemente. Nosotros tendemos a pensar en la economía o la sociología como conceptos reificados, estables en el tiempo, inamovibles, que existen desde el inicio de la historia. Sin embargo, las disciplinas son construcciones sociales y cambian a través del tiempo profundamente. Por eso Weber empieza su carrera como jurista y luego hace economía política, y las contribuciones en ese campo hoy en día se identificarían tal vez mucho más con la sociología o con la historia económica. Sin embargo, en aquel momento el contexto institucional era completamente distinto. Por otro lado, el carácter seminal de muchas de sus investigaciones hace que sean atractivas y relevantes para investigadores y estudiantes con cuestiones, con problemas que les mueven muy distintos. Por poner un ejemplo, la preocupación de Weber por construir conceptos fundamentales, o por ejemplo el de orden, que es un problema para los sociólogos o científicos políticos, tiene relevancia para economistas que están interesados en la historia del pensamiento económico, por un lado, pero también para economistas que les interesa el impacto de las instituciones sociales en el comportamiento del Homo economicus. En definitiva, lo que hemos intentado hacer es tomar el nacimiento de Max Weber hace 150 años como excusa para pensar, para hablar, discutir sobre el futuro de las ciencias sociales, lo que se está haciendo hoy y lo que se va a seguir haciendo en el futuro a medio plazo. Es por eso, por ejemplo, que hemos hecho un esfuerzo grande, tú lo sabes, por traer a científicos que puedan contarnos cómo va a pervivir la obra de Weber en la de los clásicos más contemporáneos de la sociología, como Pierre Bourdieu o Michel Foucault. Por todas estas razones, los invitamos atentamente a que asistan a la conferencia Max Weber y las ciencias sociales en el siglo XXI, el jueves 2 de octubre en el CIDE y el viernes 3 de octubre en el Colegio de México. Muchas gracias. Muchas gracias.